Estos son unos conceptos fundamentales, básicos, que debes tener en cuenta a la hora de iniciar tu proyecto de escritura. Este trabajo está basado en lo que nosotros en lingüística le decimos la eh, lingüística del texto. No es un enfoque gramatical, es un enfoque de ver el texto, lo que estamos escribiendo como un todo, con sus partes, los elementos que lo constituyen, cuál es la intención que tiene desde el punto de vista pragmático, es decir, qué quiero yo lograr con esto que estoy escribiendo. Entonces, tomamos en consideración para este curso estos elementos y no elementos que son o bien gramaticales o bien nada más de la escritura de la escritura del texto, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los temas que va a tratar este curso? Los elementos que tenemos que tener a la hora de escribir, tanto en el contexto, es decir, lo que rodea a la escritura, que sería la audiencia y los objetivos que queremos lograr, como los del texto como tal, donde vamos a ver qué es coherencia, qué es progresión semántica, qué es cohesión, cuáles son esas estrategias de apoyo que necesitamos para escribir. Vamos también a ver un resumen de los pasos en la redacción de un texto y les voy a dejar un ejercicio de análisis. Hablarles un poquitico sobre mí. Yo soy María Vargas, profesora en lengua y literatura, con una maestría en lingüística y he sido profesora tanto de bachillerato o educación media como de la universidad en pre y posgrado. También soy locutor. Entonces veamos todo esto que debemos tener muy, pero muy pendiente a la hora de escribir nuestro texto. Y estos elementos son la coherencia, la cohesión, la progresión semántica y las diferentes estrategias de apoyo que nos brinda nuestro idioma para el logro de nuestros objetivos. Veamos, ¿qué es la coherencia? La coherencia es la relación de sentido, la relación que existe entre las diferentes partes de un texto. Que no lo voy a trabajar a profundidad para no hacer tan largo el curso, este es un texto que he tomado con el permiso de la ingeniero o la ingeniera Betania Chipre, que ella es una especialista en neuromarketing, y este texto lo utilizo con fines pedagógicos y proviene de un correo electrónico. Para poder trabajar con ustedes estas partes del texto, pues yo coloqué, vamos a decir, le hice una adaptación para que veamos entonces qué es la coherencia. La coherencia significa que nosotros a la hora de escribir debemos tener claro que nuestro texto debe tener unas partes. En estas partes, en este caso, tiene un título, tiene un párrafo donde presenta o introduce al tema de lo que se refiere este texto y luego va desarrollando los subtemas, subtema 1, subtema 2, subtema 3, que están relacionados con lo planteado en el primer párrafo y finalmente tiene un cierre. Eso es lo que debería contener en forma general un buen texto escrito. Puede ser largo, puede ser corto, pero lo importante es ir llevando al lector de la mano para que el lector realmente comprenda lo que nosotros queremos transmitirle. Vamos a ver, lo voy a leer para que veamos entonces. El título, Mitos sobre pagar publicidad en Instagram. Presentación o introducción al tema. Probablemente te hayas planteado la posibilidad de pagar publicidad en Instagram para poder hacer llegar tu negocio a más personas. Y sé que tienes más preguntas que respuestas respecto a este tema. Es por eso que aquí te dejo 3 mitos para pagar publicidad en Instagram. Aquí la persona a la que ella se dirige es un tú. Y este dirigirse a un tú, de esa manera, vamos a decir, si se quiere, semi-informal, produce una cercanía con la persona que te va a ofrecer un servicio
Ella te quiere decir, estoy cerca de ti. Sé lo que necesitas, sé lo que tú buscas. Entonces, utilizar un tú es establecer una cercanía entre la persona que te ofrece el servicio y tú que eres su cliente o potencial cliente. ¿Qué objetivos quiere lograr ella? Esta persona que ha escrito el texto, ya lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un subtema 1, habló de 3 mitos, ¿verdad? Y aquí dice, el primer mito, y lo marca con un número. 1, necesito tener mucho dinero para pagar publicidad. Luego, nada más alejado de esta información, de esta afirmación. El monto mínimo para invertir diariamente son $2. Además, tú puedes elegir qué presupuesto ponerle a tu campaña. De esa manera no te van a cobrar nada extra lo que tú mismo coloques. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Ya en este primer mito, que está marcado con un número, viene la respuesta. Eso es, ahí hay una relación mito-respuesta, donde dice lo elemental para que la persona diga, no, esto no es así como yo creo. Esto es importante, la coherencia es importante, porque si tú inicias a hacer un texto ok, inicias presentando un tema y luego te vas por las ramas y no le desarrollas a tu lector lo que tú le has ofrecido en ese primer párrafo o en esa presentación, está mal redactado y no vas a lograr tus objetivos. Vamos al subtema 2. Necesito tener grandes destrezas para armar mis propias campañas. La respuesta de la especialista es falso. Cualquier persona puede aprender a desarrollar estas destrezas sin problema si tiene un buen tutor. Aquí ya la persona deja ver cuál es el objetivo de este texto y es decirle a la persona, mira, aquí estoy yo para ayudarte. Ella está dando un contenido de calidad porque está desmintiendo 3 falsas creencias que tienen las personas acerca de lo que es la publicidad en una red social. Y ella ya está apuntando, ¿verdad? ¿Cuál es su objetivo? Es, mira, aquí estoy yo, que soy una especialista en el área, para ayudarte, para apoyarte en eso que quieres hacer tú. Vamos al subtema 3. Hacer publicidad en Facebook no sirve para Instagram. Respuesta: Facebook, Instagram, WhatsApp pertenecen a una corporación llamada Meta. Por lo tanto, desde el administrador de anuncios de Meta, puedes armar tus campañas publicitarias y elegir en cuál red social quieres que sea mostrado tu anuncio. La publicidad que hagas en Facebook sirve para Instagram y ahora sabes el por qué. Aquí se desarrolló el subtema 3, que era el tercer mito y su respuesta. Y aquí viene un cierre. Así que te animo a utilizar estrategias publicitarias con confianza. Este texto es coherente. Todas sus partes están bien organizadas, bien relacionadas entre sí y se logra el objetivo de llevar esta información a este potencial cliente, a esta persona que necesita que le aclaren las dudas, que lo tutoreen, que lo ayuden, que lo lleven a un buen término con lo que es la publicidad como lo he entendido aquí en el texto, en alguna de las redes sociales que pertenecen a esta corporación llamada Meta. Se los dejo entonces aquí para que ustedes pues más adelante si quieren lo relean, lo vean pero estén siempre pendientes, coherencia. Ahora, hay algo muy importante. Si no tenemos que escribir, podemos tener lo que es la estructura. Esto se llama la superlingüística, esto es la superestructura del texto. Pero si no tenemos elementos, si no tenemos esos nutrientes, esas lecturas realizadas, esos esquemas, resúmenes, y tomar lo más importante tal vez de varios autores o de varias trabajos de investigación en el área en que nosotros nos queremos desempeñar, no vamos a poder ser coherentes porque no vamos a tener nada que escribir allí. Vamos a otro elemento que es muy importante, la progresión semántica. ¿Qué significa la progresión semántica? Significa que vamos a ir añadiendo información de calidad
a lo largo de lo que escribimos. Esto es sumamente importante. No nos podemos quedar dando vueltas sobre un mismo tema. Nosotros tenemos que ir progresivamente, como dice la palabra, añadiendo significados, es decir, ideas a nuestro texto, y estas ideas tienen que estar relacionadas entre sí. Nosotros logramos la progresión semántica cuando enlazamos lo que estamos diciendo, lo que ya está dicho con lo que le sigue, y vamos nutriendo, yo utilizo una palabra que proviene del arte de la cocina, que es alinear. Nosotros le vamos agregando ideas a través de definir, ejemplificar, contrastar y otros elementos más. Entonces, la progresión semántica es eso, ir añadiendo cada vez más información, y todo tiene que estar enlazado para llegar a este tema de la coherencia también. Como vimos en el ejemplo anterior, la persona nos dice que nos va a hablar acerca de los mitos de la publicidad en Instagram, nos presenta en su primer párrafo de qué nos va a hablar, y luego va desarrollando uno a uno esos tres mitos, y finalmente invita a las personas a invertir en publicidad. Ahí hay progresión semántica, además de que hay coherencia porque tiene sus partes y esas partes están enlazadas de una manera ordenada, ¿ok? Además tiene progresión semántica porque siempre nos va a ir agregando más información. Es que esto de delimitar y decirle a cada elemento por su nombre es algo que nosotros los educadores, los docentes hacemos por motivos pedagógicos, pero que cuando tú vas a la realidad a escribir te das cuenta que una cosa es interdependiente. Si hay coherencia, definitivamente tiene que haber progresión semántica, pero debes estar consciente de estos elementos. Vamos a ver este ejemplo. Cuando redactamos, empleamos palabras o frases conectivas para organizar las ideas expuestas. Estos mecanismos gramaticales, nos estamos refiriendo a las palabras o frases conectivas, le permiten al lector llevar el hilo de los significados. Aquí hablamos. Empezamos con algo específico y después hablamos de lo importante que es para llevar el hilo de los significados. Luego, entre algunas de sus funciones de estos mecanismos gramaticales o palabras o frases conectivas están ordenar, sumar ideas, contrastar ideas, indicar relaciones temporales, indicar relaciones causales, indicar que se va a finalizar un contenido o el texto. Fíjense, ahí hemos ido progresando desde algo muy específico a una información que es más, caracteriza lo que son las palabras o frases conectivas. Aquí se ha cumplido la llamada progresión semántica. Otro elemento es la cohesión. Todos son importantes, no es que hay uno más importante que otro, es que tienen la misma importancia, tienen el mismo nivel de importancia y de participación en el momento de escribir. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es un mecanismo que nos permite ir uniendo, enlazando, estableciendo un vínculo de sentido entre las partes más pequeñas del texto. Si vimos que la coherencia es como lo global, es lo totalitario, ver esas diferentes partes, ¿ok? La cohesión nos va a la parte más pequeñita, y esas partes pequeñitas son las ideas convertidas en oraciones, oraciones que pueden ser unidas dos oraciones entre sí antes de un punto, ¿verdad? Y también la relación de los elementos un poquito más grandes que son los párrafos. Siempre debemos enlazar oraciones con oraciones y los párrafos con los párrafos. Y todo esto nos va a llevar a lo que es la coherencia, y todo esto se va a lograr con la progresión semántica. Pero aquí vamos a ver con un poquito más de detalle qué son estos elementos gramaticales o estrategias gramaticales que necesitamos para lograr este vínculo, esta relación entre estas partes más pequeñas.
Nosotros lo vamos a lograr a través de los pronombres, los sinónimos, los adverbios, a través de una estrategia llamada la elipsis, a través del uso de palabras y frases conectivas, a través del un uso consciente de los verbos, ¿ok? Que necesitamos, y a través de un subsistema muy importante que está vinculado directamente con la escritura, que son los signos de puntuación. Los signos de puntuación bien empleados nos van a garantizar una redacción exitosa. Hemos creído siempre, porque nos lo ha dicho la gramática tradicional o tal vez los docentes tradicionales, que los signos de puntuación nos indicaban una pausa, pero no solamente nos indican una pausa. Nos puede indicar una pausa cuando nosotros leemos un texto, pero en voz alta, ¿no? Pero el signo de puntuación, los diferentes signos de puntuación vinculados entre sí y bien empleados le dan sentido a lo que queremos decir por escrito. Una coma mal puesta puede cambiar el significado de una expresión. Un punto que no se emplea cuando se debe emplear también puede ser ambigua una comunicación. Yo en este momento los invito a que ustedes vean dos videos que ya tengo en mi canal, que son el uso de la coma parte 1 y el uso de la coma parte 2. La coma es uno de los signos de puntuación que tiene muchísimos usos y que a veces estos usos, el escritor, algunos escritores, por desconocimiento, creo yo, se extralimitan. Y uno de los temas a la hora de redactar es que agarramos y hacemos una gran oración que se convierte en un párrafo, como también lo tengo en el video del canal. Es una oración, trabajé en mi video con una oración de 68 palabras que solamente tiene un punto y dos comas o dos, tres comas. Eso es un mal empleo de los signos de puntuación y no le permite al lector entender cabalmente lo que se quiere expresar. Entonces, ojo con los signos de puntuación. Vamos a ver estos ejemplos de estas estrategias gramaticales. Aquí tenemos el uso de pronombres. Un pronombre, como se dice, está en la misma palabra. Puede sustituir a un nombre. Nosotros conocemos los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y si es el español de España, vosotros. Fíjense bien, yo los invito también a que no se queden solamente con este paradigma de los pronombres personales, sino que ustedes busquen información adicional. Todo lo que yo estoy diciendo hoy, aquí en este momento, ustedes tienen que buscar su información adicional. Aquí les dejo un ejemplo sencillo, ¿ok? De cómo los pronombres nos ayudan a nosotros a enlazar las ideas y a no repetir palabras de forma innecesaria. Ejemplo, la escritura tiene un papel fundamental en la vida del hombre. Ella, ¿quién? La escritura. No la volvemos a decir, la sustituimos por un pronombre. Preserva la cultura adquirida a través de los siglos. Eso, que es un pronombre también, me va a remitir a todo lo que se dijo anteriormente. Cuando yo digo eso, no puedo decirlo al principio de un párrafo porque eso siempre se va a referir a algo dicho anteriormente. Nos va a hacer como un resumen. Eso, lo que se dijo anteriormente, le ha permitido al hombre construir los cimientos de las civilizaciones. En este pequeño ejemplo, les he demostrado cómo los pronombres nos ayudan a enlazar ideas apoyados en los signos de puntuación. En este caso, en el punto seguido. Ok. Uso de sinónimos. Los sinónimos podemos decir que son aquellas palabras que pueden sustituir porque tienen un significado similar a otra en ciertos contextos. Dicen los lingüistas que no hay una sinonimia perfecta,
pero lo que sí es cierto es que hay palabras que nosotros en la redacción podemos sustituir por otra y se acerca mucho al significado de la palabra sustituida. Vamos a ver. La escritura es un código constituido por grafemas. Luego, punto. Este sistema, la escritura es un sistema. Y entonces estamos utilizando esta expresión que es un sinónimo de la escritura para no repetir la palabra escritura. Este sistema se articula apoyado en los signos de puntuación. Busquemos entonces qué es un sinónimo y cuando estemos escribiendo y veamos que estamos repitiendo siempre la misma palabra o muchas veces una palabra, vayámonos algo que ahorita yo pienso que es algo maravilloso. Cuando yo estudiaba en pregrado y posgrado, de verdad que hace tantos años y no tenía lo que hoy tenemos, que nos metemos como dicen por ahí, googleamos. Vamos a Google y podemos buscar eso y nos va a dar cualquier sitio que sea calificado, ¿verdad? Que sea de calidad, nos va a dar palabras que entonces nos va a decir, podemos sustituirla por este sinónimo y así nos reiteramos, no repetimos tanto una palabra, porque en español, a la hora de redactar, se trata de no redundar. No sé si en otros idiomas la redundancia no es un problema, pero en español o castellano sí, el que redacta trata de no redundar. Uso de adverbios. También los invito a buscar qué son los adverbios, cuál es su clasificación. Pero vamos a ver este ejemplo. Estos adverbios nos pueden sustituir una expresión que indique modo, tiempo, lugar y otros tipos de palabras. La escritura nace en Fenicia. Punto. Ahí. Ese es un adverbio de lugar y se refiere a Fenicia. Sus habitantes crearon el primer alfabeto que luego se transformaría con el tiempo en el alfabeto actual. Algo que tiene una característica de los adverbios, que si tú dices ahí, tú tienes que tener antes una palabra que a la que se refiere ahí. No puedes colocar ahí y el lector no sabe ese ahí a qué se refiere, de qué lugar a qué lugar se está refiriendo. Eso es muy importante, ¿ok? Sigamos. Otra estrategia gramatical que se emplea muchísimas veces, yo voy a hablar de un texto, un tipo de texto muy común que es la biografía de un personaje, la autobiografía. Es un ejercicio que nosotros le mandamos a hacer a los estudiantes. Autobiografía, la biografía de un familiar, buscar la biografía de un personaje. Esta elipsis la vamos a conseguir mucho en este tipo de textos biográficos. Vamos a leer este ejemplo. José Rafael Pocaterra nace en Valencia, Venezuela, en 1889. Fue un escritor, periodista y diplomático que se destacó como uno de los mejores novelistas de las primeras décadas del siglo XX. También cronista y poeta es considerado, además, un gran maestro del relato breve. ¿Qué es la elipsis? La omisión de una palabra, de un palabra o grupo de palabras. En este caso, lo que yo he colocado entre paréntesis es lo que se supone que que debería ir por el sentido, ¿verdad? José Rafael Pocaterra fue un escritor, José Rafael Pocaterra también fue cronista, pero en la escritura nosotros lo vamos a eliminar porque se sobreentiende que se está refiriendo todo eso a José Rafael Pocaterra o al personaje de la biografía. Y eso es la elipsis, la omisión de un elemento porque está sobreentendido y no va a perder el sentido si no lo volvemos a nombrar. Más si lo escribimos cada vez, lo mismo es redundante y eso no es
vamos a decir, lo que se requiere a la hora de escribir. Elipsis, recuérdenlo. Omitir, pero sin eliminar el sentido de lo que estamos escribiendo. Seguimos con las estrategias gramaticales. Uso de frases conectivas, muy importante y que he visto en mis lecturas de lo que son los contenidos de las redes sociales, en la escritura de muchísimas personas, de mis estudiantes en cualquier momento de nuestras vidas, que no se emplean muchas frases conectivas y son tan importantes porque realmente ellas son las que hacen posible que se comprendan los contrastes, los ejemplos, las definiciones, la suma de ideas, el orden de ciertos elementos que se enumeran. Esas frases conectivas son de mucha importancia y deberían estar más presentes en nuestros textos escritos. Vamos a ver esto. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma. En tal sentido, es una invención humana para conservar y transmitir información. En la actualidad, dominar la escritura adecuada es muy importante, aunque se diga que hay un predominio de la imagen sobre la palabra escrita. En estos frases, grupos de palabras que vemos en rojo, es donde estoy indicando la presencia de este tipo de frase conectiva en tal sentido, en la actualidad, y aunque. En tal sentido nos indica que vamos a seguir hablando del mismo tema, pero vamos a especificar un elemento de ese tema del que ya hemos hablado. En la actualidad es una frase conectiva de tipo temporal. Nos indica un tiempo específico en lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, hace 20 años, en el medioevo, en la prehistoria. Todas esas son frases conectivas de tipo temporal. Y aunque es una palabra que nos indica que se va a plantear un contraste entre la primera idea y la segunda idea. Entonces vemos cómo estas frases conectivas nos le dan sentido a lo que nosotros estamos escribiendo. Podemos hacer un pequeño ejercicio que se me está ocurriendo en este momento, que vamos a leerlo sin los conectores. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma. Es una invención humana para conservar y transmitir información. Dominar la escritura adecuada es muy importante. Se dice que hay un predominio de la imagen sobre la palabra escrita. Si nosotros le quitamos todos esos conectores, nosotros de alguna manera le estamos restando una complejidad a eso que está allí. Y lo estamos convirtiendo prácticamente en un texto más que todo oral, porque así muchas personas escriben como hablan, pero la escritura tiene sus propias características y una de sus características es el empleo de estos mecanismos de cohesión, se llaman, como dije anteriormente, en este caso las frases conectivas. Y los invito a que vean un video que yo tengo en mi canal que tiene 15 frases conectivas, la función que tienen en la escritura y un grupo de expresiones que son sinonímicas, que si puede sustituir una por la otra y conserva la misma función. Todo esto, este material que yo subo es porque yo estoy convencida de que mi aporte que puedo dar a ustedes es esto. Todo lo que yo sé para que ustedes redacten con éxito, para que ustedes cada día sean mejores escritores, para que ustedes lleguen a sus clientes, lleguen a su público y bueno, logren todo lo que ustedes quieran lograr. Otro de estos recursos o estrategias gramaticales es el buen uso de los verbos. ¿Qué es el verbo? Es la palabra que indica una acción o un estado. ¿Ok? También los invito a buscar más información, a estudiar, no quedarse con lo que yo digo, sino a estudiar,
a buscar. Todo el que esté interesado realmente en este apasionante tema siempre va a buscar más. Vamos a ponerle un ejemplo de lo que se llama la consistencia de estilo. Algo que yo veo en muchos textos que son como muy comunes en las redes sociales cuando hacen una enumeración de características, una enumeración de elementos, una enumeración de acciones. Y también tengo un video que se refiere a esto, a lo que es el estilo a la hora de escribir. Entonces, vamos a ver cómo estos verbos se han empleado de una manera consistente. Este ejemplo, la escritura es un proceso que comprende los siguientes pasos. Recopilar información del tema, organizar esa información, seleccionar el tipo de texto para transmitir el contenido, tener claros los objetivos del escrito, escribir los borradores que sean necesarios, revisar el texto hasta que sea óptimo para su presentación y presentar al lector. Todas estas palabras que están aquí en color rojo son verbos que están presentados en infinitivo, es decir, en su forma no personal. El infinitivo es este verbo que se presenta con la terminación ar, er, ir, que son las terminaciones en el español. Y que toditos están así, en forma impersonal. Ahora, cuando se dice que hay una inconsistencia de estilo, si yo digo, por ejemplo, los siguientes pasos son recopila información del tema, organizar, selecciona. Cuando yo utilizo formas personales y no personales del verbo, todas unidas, entonces sucede que eso es inconsistente desde el punto de vista de estilo. Utilicemos un solo estilo. Si es impersonal, todas impersonal. Si es en primera persona, todas en primera persona. Si es en tercera persona, todas en tercera persona. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo de primera persona. Yo recopilo. De tercera persona. Él o ella recopilan. Ok. Entonces tenemos que hacer un buen uso de los verbos. Ahora, ¿para qué serviría esto? Cuando nosotros estamos haciendo también investigación, cuando hacemos proyectos de investigación, hay una parte donde te piden o les piden que escriban objetivos. ¿Cuál es el objetivo del trabajo, de la investigación, del proyecto? ¿Te sirve esto de lo que te estoy hablando aquí de la consistencia de estilo? Porque esos objetivos se van a definir en términos de acciones. Y entonces ya tú sabes que siempre vas a tener consistencia de estilo al utilizarlos todos de una misma, con un estilo único. Aquí estas estrategias de apoyo las dividí pedagógicamente en dos tipos. Las externas. Revisión de fuentes. Revisa material de la especialidad del tema. Por favor, no te quedes con nada más con lo que tú sabes o lo que has oído por ahí al vuelo. Busca información de calidad. Otro consejo que te doy que para mí es muy importante, leer textos modelo. Es decir, yo quiero escribir posts en Instagram que se refieran a calidad de vida. Bueno, yo me voy a empezar a leer todo lo que está por allí. No es para imitarlo, no es para que tú copies fielmente, pero sí para que te inspires. Incluso para que hagas este tipo de razonamiento. Oye, me parece que no está siendo claro en expresarse. Ah, ¿qué voy a hacer? Yo voy a mejorar esta parte. No lo voy a hacer así como está allí. Busquen textos modelos, lean, lean, lean y siempre... pero yo quiero aquí contar una pequeña anécdota, no creo que me lleve un minuto. Cuando yo daba clases en la universidad, mandé a los alumnos por grupo a que realizaran un texto como ellos lo quisieran, el que le fuera de su agrado. Hubo grupos que hicieron cartas de amor, otros hicieron una noticia, otros hicieron, oh, mis perritas empezaron a ladrar. Vamos a pausar mientras ellas dejan de ladrar. Estos son los imponderables, esas variables que no podemos nosotros controlar.
y sobre todo cuando estoy grabando en mi casa. Bueno, sigamos adelante. La anécdota, bueno, ok, mandé a mis estudiantes a que hicieran estos textos libres. Y bueno, como les dije, unos hicieron cartas de amor, otros hicieron noticias deportivas. Pero hubo uno que me llamó muchísimo la atención porque quedó tan perfecto que yo pensaba, yo dije, Dios mío, es que casi es la copia. Y sé que no se copiaron de ningún sitio porque estábamos en el salón, no había otro material. Hicieron la crónica de de un suceso, o la noticia de un suceso amoroso, de esos pasionales, un crimen pasional, pero lo hicieron tan perfecto. Y yo en ese momento saqué mi conclusión. Es que estas personas o alguna de ellas leen mucho, pero mucho de esas noticias y lo hicieron a la perfección. Eso se llama lectura de textos modelo. También la de deportes quedó muy bien. La hicieron los muchachos, un grupo de muchachos, porque también, bueno, esa es la que con más frecuencia leen los varones, pues. Consulte diccionario, no dejen de consultar al diccionario aquí en estas fuentes externas donde estoy ubicada ahorita. Consulte diccionario, por favor, cuando una palabra al ojo, visualmente, y nosotros le decimos, oye, esta palabra, no sé, no me parece que está bien, que te consulten el diccionario y no cometan el error, porque los errores ortográficos y los errores en la escritura de las palabras, oye, dicen algo de la persona que no tiene esa motivación a hacer las cosas como deben ser. Y hoy hay muchas fuentes confiables y están al acceso de nosotros como para justificar una mala escritura. Citas de experto. Cuando vayan a citar a un experto, por favor, corroboren que realmente eso lo dijo esa persona. Esto, por ejemplo, del Principito, un libro que a mí me encanta, que me parece uno de los mejores libros que todos deberíamos leer, El Principito, todos los adultos. Hay muchas citas que se le atribuyen al Principito que no existen allí. Entonces parece ser que alguien en las redes escribe cualquier cosa que se le ocurre y dice, lo dijo fulanito de tal. Eso está bien, yo no lo critico. En las redes hay de todo, como dicen por ahí, como en la viña del Señor. Pero sí lo que les digo es que ustedes deben ser muy responsables por todo lo que ustedes colocan en su trabajo. Entre estas estrategias de apoyo internas que están allá en la parte inferior, yo los invito a que lean, categoricen la información, digan, bueno, esta me sirve, esta no me sirve, esta es importante, esta no es importante, esta le va bien a tal parte de mi trabajo, esta no le va. Elaboren mapas mentales y conceptuales, busquen en las redes también, hay muchísimos modelos. Elaboren resúmenes. Resumen, es importante resumir, analizar, verificar información. No se conformen con menos a la hora de escribir. Y bueno, ahorita mis perritos todos quieren ladrar y vamos entonces a seguir adelante. Pasos en la redacción de un texto. Planificación. Hay que planificar, tener el tiempo y estar en el sitio correcto y tener siempre presente la audiencia y los objetivos. Lectura y corrección de borradores. No vamos a poder, bueno, a menos que sí, bueno, allá entre ustedes un escritor consumado que la primera vez que escribe le quede perfecto, yo lo felicito. Yo lo felicito porque por lo menos a mí no me sucede. Yo tengo que escribir, reescribir, quitar, poner, mejorar a mi juicio cuando escribo. Es bueno que nosotros demos a leer en nuestros textos a personas que sean competentes, con lo que, como decimos nosotros, un interlocutor competente es importante.
No para que nos diga, ay, qué bien te quedó, no, para que nos haga unas observaciones valiosas. Oye, mira, sí, está muy bien esta parte, pero aquí creo que la podrías mejorar y aquí yo no entiendo qué es lo que quieres decir tú. Es importante, mire, leer y corregir borradores es importante. Y hoy tenemos ahorita una situación que también es muy favorable, que nosotros montamos nuestros textos en una computadora y entonces podemos borrar, quitar, poner, imprimir. Eso es, eso no era en la época, en mi época, la verdad es que todo lo había que hacerse, yo no soy tan vieja así, tengo 62 años, pero cuando estudié pre y prácticamente parte de mi posgrado, nosotros escribíamos a manuscrito y luego, bueno, teníamos que mandar a transcribir, claro, en posgrado ya podía revisar la parte digital. Pero ahorita hay muchas ventajas. Aprovechan esas ventajas que le da la modernidad o la posmodernidad, no sé cómo le quieran decirlo los especialistas. Todo lo que tenemos en la mano vamos a sacarle el mejor provecho. Flexibilidad. Esto indica que si nosotros estamos escribiendo y en un momento determinado vemos que eso no es realmente lo que nosotros queremos hacer, nos está desviando de nuestros objetivos iniciales, bueno, inícienlo, reiníciense, no hay ningún problema. No se sientan frustrados, ay, yo no sé escribir. No, la escritura es algo como de la práctica. Escribir es igual como aprender a manejar, escribir es igual como aprender cualquier actividad humana. Con la práctica mejora. Y con la práctica nosotros vamos lo que se llama automatizando los conocimientos. Pero si no lo hacemos y si no iniciamos, siempre vamos a estar en el mismo lugar. Es decir, sin arrancar a realizar nuestros sueños que podemos lograr a través de la escritura. Uso de fuentes. Ningún texto sale de la nada. Siempre nosotros debemos leer, como ya lo he dicho anteriormente en todo este proceso del curso, debemos leer. La lectura es importante. Y acuérdense que cuando ustedes van a presentar su texto, son ustedes ya los que están dándole la cara a su público, a su audiencia, a sus lectores. Y ustedes ya son responsables de lo que está allí. Y otro elemento que quiero agregar aquí es tener cuidado a la hora de expresar lo que han dicho otros, darle a cada quien su importancia y lo que se llama el derecho del autor. Si lo dijo fulanito de tal, pónganle el nombre de la persona, ¿verdad? Utilicen las comillas para indicar que ustedes están colocando ahí alguien que ha dicho algo que ha dicho un experto en ese asunto. Y bueno, ya eso es tema de otro, ya eso como decimos por ahí, eso es harina de otro costal. Todo lo que se tiene relacionado con lo que son las citas en cualquier tipo de texto, eso le da mucha elegancia a nuestros escritos. Darle el crédito a quien lo tiene. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahorita vamos a realizar una pausa. Ojalá hayan tomado sus notas, les haya interesado todo esto que he compartido con ustedes. Esto no es la verdad absoluta, gracias a Dios, nunca, no considero que uno tenga la verdad absoluta en sus manos. Esto solamente es un criterio, una experiencia que comparto con los que están viendo este curso. Ojalá, bueno, les sirva de mucho, lo puedan poner en práctica en cualquier momento. Y vamos a hacer una pequeña pausa porque posteriormente les voy a dejar un texto para que ustedes analicen el texto y les dejo también unas preguntas. Ustedes lo analicen, lo cotejen con lo que yo dije aquí, con la propia investigación que hagan al respecto de todos estos temas y el resultado, lo que ustedes quieran compartir conmigo, las dudas, las reflexiones, las experiencias, ustedes las escriban en mi canal en la parte de los comentarios y yo estaré leyéndolos y les estaré respondiendo oportunamente. Entonces ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para ver el texto que les dejo para analizar. Bueno, después de esta pequeña pausa, ¿verdad? Vamos a seguir y a dejarles a ustedes este texto. No lo voy a leer, pero sí le voy a leer las preguntas que le hago.
Primera actividad, lee el texto. 2, determina. ¿Es coherente? ¿Tiene progresión semántica? Argumenta tu respuesta. Quiere decir, explícame por qué crees que tiene progresión semántica o no la tiene, o es coherente o no es coherente. Y 3, resalta elementos de cohesión, lo que de todos los que le hablé anteriormente, y clasifícalo. Puedes hacer una pequeña tabla y colocar allí si es un pronombre, si es un adverbio. Y también te invito a que le coloques un título porque eso haría, pues complementaría lo que creas tú que le va bien a este texto, porque eso sería forma parte de lo que es la comprensión de lo que estás leyendo. Puedes escribirme los resultados de tu análisis a mis comentarios. Yo estaré pendiente. Ojalá que esto de verdad les sirva muchísimo, que los haga reflexionar en todos estos elementos, que tomen de aquí lo que a ustedes les guste, lo que les parezca bien. Este texto también lo he tomado por razones pedagógicas eh, con el permiso de Betania Chipre, que es una chica que es especialista en neuromarketing. Ese arroba Betania piso bajo Chipre su cuenta en Instagram. Y bueno, vamos a decir que ha sido mi compañera y mi tutora en todo esto de yo, ¿cómo se diría? Incursionar en este tipo de actividad. Y estoy muy feliz porque hace un año inicié con mi canal de YouTube. Quiero darle mucho al mundo. Sé que muchas personas necesitan lo que yo sé. Yo lo quiero brindar no solamente a través de este conocimiento, sino también a través de mis asesorías académicas, asesorías de estilo y de redacción, y estoy totalmente a la orden y pueden contactarme a través de mi canal. Gracias por tu atención, gracias por su atención, gracias a ustedes por llegar hasta aquí, hasta esta parte del curso. Pronto voy a subir 7 niveles de escritura de textos expositivos, que sé que les podrá servir mucho a todos aquellos que están interesados y que saben la importancia que tiene la escritura.